es la vida en el mundo espiritual. Y sí, hoy vamos a tratar este tema maravilloso, esos ruidos, esos movimientos. La primera conclusión a la cual llega es que esas manifestaciones tienen un efecto inteligente. Y ese efecto inteligente de voluntad propia y de pensamiento propio era producido por los espíritus. Reveló entonces al mundo la existencia de una gran sociedad que estaba interactuando con nosotros y que interactúa en el presente. Revela a todo hombre que hay una vida después de la muerte, e inclusive antes del nacimiento, que es la base de la vida actual. Hay una sociedad organizada, hay una categorización de los espíritus, pero lo más importante de esta enseñanza, ¿qué repercusiones morales tiene el saber que hay un mundo espiritual? Sí, es realmente significativo este tema de la vida en el mundo espiritual, porque nosotros todos hemos vivido la experiencia de la pérdida de un ser querido, las muertes que se dan día a día. ¿Qué pasa con esos seres amados que terminó la vida del cuerpo, pero ellos realmente siguen viviendo o no? ¿Y cómo es ese mundo espiritual? ¿Cómo es esa realidad espiritual? Es esclarecedora y consoladora el saber de que ellos nos vienen a confirmar que la vida continúa a través de las manifestaciones. Son las mismas testigos de esa realidad espiritual que nos vienen a demostrar qué maravillosa es esa vida y que es la verdadera vida, la vida en el mundo espiritual. De allá venimos y allá retornaremos. Es una realidad palpable que lo logramos entender cuando estudiamos profundamente la vida en el mundo espiritual. La vida continúa. Y fue lo que nos dejó el Maestro Jesús al fenómeno llamado la resurrección, que es conocido por el mundo. Está en el fondo, que vamos a comenzar a estudiar, en el fondo demostrándonos que la vida espiritual prosigue después de la muerte del cuerpo físico. Ya que muchas doctrinas religiosas hablan de que seguimos viviendo. Pruebas patentes traídas a través de la comunicación con los espíritus nos viene a hablar de ese mundo del cual todos venimos, de nuestra naturaleza como espíritus, como seres espirituales que somos, de nuestro destino, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y cómo siguen esas relaciones entre nosotros, los espíritus encarnados, y los espíritus que parten fuera de la materia, como los espíritus desencarnados. Ahorita viene a sancionar con hechos toda esta realidad y nos viene a dar un consuelo, porque el saber de que seguimos existiendo, de que vamos a un lugar que está circunscrito en el espacio, en el tiempo, eso nos da a uno una alegría de saber de que nuestros familiares, nuestros amigos van a un lugar, y ese lugar no van a la inactividad, sino que van a hacer algo. O sea, que tiene un propósito la vida. Todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, cuando partimos, desencarnamos y llegamos a este mundo, que lo ya podríamos llamar otra dimensión, vamos a tener unas actividades, unas funciones. O sea, que ni el sentimiento, ni el pensamiento, nuestros conocimientos no se pierden, sino que hay una actividad intelectiva y emocional al lugar donde llegamos. Pero de acuerdo a la historia, los pueblos, hay muchas creencias, ¿no? Los hindúes creen en el nirvana, el Hades, griegos, romanos. Sí, todas estas, el cielo, vemos nosotros en el catolicismo, el cielo, el infierno, el purgatorio, todos esos son estados espirituales, son estados que no son materiales, son espirituales, no son visibles a nivel material, ¿no? Pero ¿de dónde vienen informaciones? Lo vemos aún en la literatura, ¿no? La Divina Comedia, un pasaje de Dante Alighieri por el cielo, por el infierno, por el purgatorio. Él va viendo todos esos estados y eso lo vemos como de distintas partes, distintos lugares, viene la información de que este algo. Este es un mundo espiritual, ¿sí? Y este mundo espiritual está constituido por los espíritus desencarnados. Para los espíritus superiores, ellos lo presentan como el mundo normal y primitivo. Cuando decimos mundo normal y primitivo, ¿a qué nos referimos, John? El mundo normal y primitivo significa que muchas veces creemos que la referencia se hace a que venimos de aquí para allá, ¿sí? Siempre que pensamos en mundo espiritual, pensamos que es el mundo material o físico, que es en el que pasa a crearlo, cuando es todo lo contrario. Es ese mundo espiritual que permite la experiencia corporal que tenemos. Por eso muchos filósofos trataron del mundo de las ideas. Todo se inicia primero en el mundo espiritual. La existencia normal y fundamental de nosotros es la espiritual. Por eso los materialistas se apegan mucho a la vida corporal, a la existencia física, y desconocen que la real vida es la espiritual, la mal llamada muerte. Por eso el tiempo que vivimos en la tierra es tan corto, ¿no?
lleno de vicisitudes, lleno de almacenar experiencias que nos van a permitir vivir a plenitud la vida real del espíritu, que es la eternidad y la inmortalidad, que es un estudio del espíritu. La naturaleza humana, la naturaleza espiritual se vincula a ese proceso de la espiritualidad como tal. Por eso es bueno preguntar si hay alguna diferencia en que lo que se pueda llamar espiritualismo y espiritualidad, ¿sí? Espiritualistas, espirituales. Sí, interesante esta pregunta y es bueno traer a colación entonces lo que estudia el espiritismo, ¿no? El origen, naturaleza de los espíritus. ¿Por qué estamos convencidos de que existe un mundo espiritual? Y no es que el espiritismo haya descubierto este mundo, no es que nosotros los hombres hallamos este mundo, son los espíritus los que han venido a decir, aquí estamos, estos somos y esto sucede después del mundo espiritual. Esto tenemos que entenderlo y se convierte entonces no solamente en un gran cambio en nuestras vidas, conocer este concepto, ¿no? Concientizarnos de que somos espíritus, sino también se convierte en un gran reto, en una gran responsabilidad, porque nuestros actos, nuestra vida como la llevamos, de alguna forma mañana va a repercutir en lo que seremos en el futuro. Esto es la enseñanza básica y lo que hoy queremos realmente llevar a ustedes como mensaje. Somos espíritus que hoy estamos en un proceso. ¿Qué proceso? Un proceso de encarnación en el que vivimos experiencias que nos van a llevar a despertar nuestra conciencia. ¿Qué despertar? Despertar esa conciencia espiritual. Cuando yo me preguntaba ahora de espiritualismo, queríamos precisamente diferenciar el tema. El espiritualismo o la espiritualidad simplemente es saber de que existe algo más allá, de que existe algo después de la muerte. Nuestro progreso es individual, cada uno estamos desarrollando nuestras vidas y seremos responsables por nuestros actos. Y si a uno le preguntan dónde está el mundo espiritual, ¿está arriba, está abajo? Porque siempre asalta esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está del cual se está hablando? Si el mundo espiritual nos rodea, estamos inmersos dentro de ese mundo espiritual, ¿no? Porque nosotros hacemos parte de esa realidad como espíritus encarnados que somos. No estamos aislados de ese mundo, de esa realidad, de esa dimensión espiritual. Lo que pasa es que hay distintos estados. Los más cercanos a nosotros no son tan superiores porque estamos bajo la influencia de la materia y hay mucha imperfección en nosotros. Entonces las dimensiones espirituales más cercanas a nosotros no son las superiores. Y hay unas esferas o dimensiones espirituales más elevadas, superiores, donde viven aquellos que moralmente estén mejor. El estado espiritual de cada uno de nosotros lo determina el estado moral, la conducta moral, la forma de llevar nuestra vida, las virtudes, cualidades o defectos o vicios nos van a decir en qué nivel y en qué posición espiritual nos encontraremos, tanto aquí como personas con este cuerpo físico como en el mundo espiritual. Pero la diferencia es que cuando perdemos el cuerpo físico, entramos al mundo espiritual con nuestro cuerpo espiritual conocido por nosotros como periespíritu, y el periespíritu es el que nos marca con nuestra forma de llevar la vida si está muy denso o muy sutil. Si está muy denso, nos quedamos muy apegados a la esfera material que estamos aquí alrededor de la tierra, y entre más espiritualidad, nuestro periespíritu se va sutilizando, ¿no? Entonces se vuelve más volátil, más suave, y puede ir a dimensiones mucho más elevadas donde están aquellos guías, protectores, ángeles, espíritus que guían a la humanidad en la medida en que vamos nosotros siendo mejores seres humanos. Por eso vale la pena adquirir cada día virtudes, valores, cualidades, porque eso nos va a ayudar tanto a ser un buen ser humano aquí encarnado como en nuestra vida futura. La inmortalidad del alma nos hace pensar siempre en que hoy tenemos que trabajar por nuestra vida futura, ¿no? Todo lo que hacemos tendrá unas consecuencias. Y seguimos siendo lo que somos, porque hay una tendencia en pensar de que cuando partimos de este mundo, inmediatamente nos volvemos seres superiores. Los santos, sí. Sí, ya llega la santidad a nosotros, pero ahorita nos muestra la realidad del ser, de que somos seres que evolucionamos poco a poco, lentamente, y que la naturaleza moral no da salto, ¿verdad, John? Así es. Es bueno también saber que quien aprende a entender la vida en el mundo espiritual no está preocupándose en cómo morir, sino en cómo vivir, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto. La vida en el mundo espiritual es la extensión de la vida interior y de la forma de relacionarnos con los demás que tenemos actualmente. Eso es importante dejarlo claro. Cuando uno entiende estas visiones, uno empieza a entender, va planteando en los espíritus una pedagogía maravillosa, porque él piensa preguntarle a los espíritus inicialmente si morir duele.
Los espíritus te responden de que el desprendimiento como tal no es doloroso, que lo que duele a veces son las culpas, los miedos, toda esa serie de circunstancias que nos hemos ido calando mentalmente. Después nos habla de la desencarnación, cómo se va desprendiendo el espíritu que sobrevive, la conciencia que sobrevive al cuerpo físico. Después nos habla de la turbación, que también lo tocaba Jorge ahora, ¿verdad? Que cómo es, en la medida que seamos más espirituales, más rápido va a ser nuestro despertar y nuestra toma de conciencia de ese nuevo estado. Y después, cuando ya nos dan esas claridades, también nos advierten de que la forma de desencarnar, la forma de ir despertando en ese mundo espiritual va a variar. No hay una regla general para cada tipo de situación o de personas, pero que sí nos habla de que comenzamos a interactuar con ese mundo espiritual, con sociedades, con propósitos de vida, y han venido al curso del tiempo espíritus que, complementando la revelación, espíritus del Consolador, si pueden decirse así, como André Luis, Juana de Ángelis y otros tantos, que ya vienen a decirnos con detalles propios, con características muy propias, cómo es la vida en ese mundo espiritual. Sí, eso nos lleva a muchos interrogantes, precisamente es eso, por tener su fuerza en la filosofía, nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Las personas que desencarnan, ¿todas van a un mismo lugar? Esa sería una pregunta muy buena. Responde que no, porque cada quien está en un nivel evolutivo diferente. Cada quien vibra en una frecuencia diferente dependiendo de su estado emocional, de su estado moral. Eso lleva a que muchos espíritus, dependiendo de la vida que llevaron, sus actitudes, las virtudes que tengan, se van a situar en ciertas dimensiones. Pero todos los espíritus están llamados, si evolucionan, a encontrarse algún día. Porque se pregunta, ¿será que un padre se va a encontrar con una hija o se va a encontrar con su esposa? Entonces allí vienen todos estos interrogantes de que cada quien tiene que trabajar interiormente, individualmente, para que todos nos situemos y nos reunamos en la patria espiritual como familias espirituales que podemos ser. Entonces este tema nos lleva a muchos interrogantes que poco a poco, para que escuchemos la realidad de la vida en el mundo espiritual. El mismo Juan Pablo II, el Papa, muy sabiamente lo dijo, ¿no? Que el cielo y el infierno eran estados de conciencia. No quiere decir que sean estados, que no exista un mundo espiritual, no. Que el estado de conciencia nuestro aquí, inferior o superior, vamos a crear nuestro propio cielo y nuestro propio infierno aquí, nosotros como seres encarnados con un cuerpo físico. Y cuando partamos, dejamos el cuerpo, perdemos el cuerpo físico, pero seguimos siendo los mismos. Entonces vamos a seguir con nuestro cielo o con nuestro infierno en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque son estados de conquistas morales, conquistas interiores, que son los que nos van a dar la dicha o la desdicha, la paz o la felicidad, la infelicidad o los desequilibrios propios de nuestra naturaleza aún muy inferior. Pero también yo quiero recordar el mensaje, lo que decíamos al principio, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue una aparición que él se hizo después de haberse sido crucificado. ¿Cuál es el fondo de por qué el Maestro Jesús se apareció? Fue interpretado que resucitó en cuerpo y alma, ¿no? Pero él desaparecía. Cuando aparecía a los apóstoles que estaban reunidos, de pronto se desaparecía. Un cuerpo físico no se puede desaparecer así. Era espiritual, era el cuerpo espiritual de él, que tiene las mismas características físicas. Entonces por eso creían que estaba él con cuerpo físico, no era cuerpo físico. Cuando él aparecía, está demostrándonos allí que la vida continúa, que hay una vida espiritual, que la muerte del cuerpo no es el término de la vida, que simplemente el cuerpo es una existencia corporal, pero la verdadera vida, como al principio, es la verdadera vida espiritual. De allá venimos y allá retornamos. Esta es la transitoria, la verdadera es aquella. Entonces el Maestro Jesús tiene esa demostración de la inmortalidad, es lo que nos ha abierto las puertas para buscar la religiosidad, pero una religiosidad vivida, vivenciada, no solamente en los ritos exteriores, porque los ritos exteriores pueden calmarnos momentáneamente, pero no dan paz. Entonces, la verdadera paz es las conquistas del alma, que nos van a dar unas consecuencias espirituales muy, muy detenidamente, ¿no? Y yo pienso que debemos
ampliar un poquito este concepto para dejar más adelante ya la explicación de lo que es el mundo espiritual en sí, cómo se organiza de acuerdo a las informaciones que nos dan los espíritus, ¿no? Para dejar de último este lapso de tiempo, ¿no? Ampliando lo que hemos dicho, la diferencia entre espiritualidad y espiritualismo, es una filosofía espiritualista porque responde los interrogantes, los problemas de la vida humana a partir de esa vida en el mundo espiritual. Pero tiene una parte que es la parte científica. Comienza a cuestionar mediante el método de la entrevista el cielo y el infierno respecto de cómo son esas realidades y características. Nos da mucha información, ¿no? Sí, y es precisamente lo maravilloso de que es un cuestionamiento no solamente a un espíritu, sino a muchos espíritus que vienen a contarnos y a decirnos qué es el mundo espiritual. Y precisamente aquí está la fundamentación de lo que queremos hoy comentar, que no somos nosotros los que estamos explicándolo, no es un concepto de una persona, sino de muchos espíritus. ¿Y quién más puede explicar mejor el mundo espiritual sino los espíritus? Son los que conocen y saben lo que está en el mundo espiritual. Hoy podemos, por ejemplo, entender que de acuerdo a la vida que llevemos, nosotros vamos a llevar y a seguir y a continuar siendo lo que somos en el mundo espiritual. Estar en el mundo espiritual no nos cambia. Seguimos sintiendo, seguimos pensando como pensábamos en el plano físico. Esto corresponde y es muy lógico, ¿no? Y precisamente la racionalidad en la que se basa en que es razonable pensar que no hay cambios bruscos. El simple hecho de yo cambiar de un estado a otro, pues mis pensamientos, mis sentimientos, mis afiliaciones, aquello que me afiniza, va a seguir igual. Entonces, esa confusión que en el momento experimentamos cuando pasamos de repente al mundo espiritual es una confusión, un aturdimiento natural que va a ser más confuso o menos confuso de acuerdo a lo materialista que hayamos sido en nuestra vida posterior. Si nosotros hemos sido muy materialistas, hemos sido muy dejados llevar por las pasiones, nos vivimos y nuestra vida es muy sexual, muy amarrado a lo material, pues será muy forzosa ese desprendimiento y será un aturdimiento mayor. En la medida que nuestra vida ha sido una vida más dedicada al bien, a la ayuda a los semejantes, a los demás, nuestro desprendimiento hacia el mundo espiritual va a ser más suave, más sutil, de una manera mucho más consciente. Entonces, son diferentes estados en los que vivimos en el mundo corporal y de igual forma vamos a encontrar estados diferentes en el mundo espiritual. Pero todos la vivimos, ¿no? Todos pasamos por ese estado. Hoy podemos también ver en de una manera gradual, para ir ahondando en este tema, que aquel que está mentalmente apegado a lo material puede quedar, ¿sí? Puede quedar entre los encarnados, aunque los encarnados no lo perciban, pueden estar estos desencarnados unidos todavía a las pasiones de los problemas de tipo material. Entonces, esto es lo que muchas personas dicen de que hay espíritu que está en la casa, ¿sí? Está en determinado sitio y que no está viviendo su realidad, que debe ser la espiritual, sino que aún mentalmente está pegado a lo material. Este despertar es dulce para los espíritus que durante sus vidas habían hecho el bien. Uh-huh. Y al contrario, para los que habían cedido a los instintos de la vida material, está lleno de angustias y a veces inquietud. Y la angustia es el apego a lo material. Por eso durante algún tiempo, y a veces incluso durante años, el espíritu cree que puede seguir ocupándose de los temas materiales, de los temas terrestres. Eso pasa y por eso vemos, por eso lo observamos, a veces lo sentimos como si todavía estuviera en el mundo espiritual, en el mundo material. Este estado de confusión se produce no únicamente en casos de muertes violentas. Pasa también cuando a menudo las personas a lo largo de sus vidas se han entregado exclusivamente a intereses materiales, se han dedicado a los placeres de los sentidos, a expresarlos mucho más, y también se van a encontrar en esta situación de un periodo de turbación mucho más intenso. Entonces eso nos indica lo que la doctrina propone, ¿no? De que hay espíritus buenos, malos, superiores, inferiores. Por eso Juan el Evangelista, en el Evangelio, en San Juan, como lo conocen, ahí habla de que cuando dice, no creáis a todo espíritu, sino comprobad que viene de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Juan, en el Evangelio, y todos ellos conocían y comprendían que existen los espíritus, que existe ese mundo espiritual. No es como ahora que quieren implementarnos todas las religiones, que decirnos de que todo lo que son espíritus es malo, demoníaco, es el Satanás. No, en la misma Biblia nos están hablando de que hay espíritus superiores, que se puede comprobar de que vienen de Dios. Entonces ahí está en el mismo Evangelio,
nos hablan de los distintos estados espirituales. Si nos dicen de que no creamos a todo espíritu, si no comprobamos que vienen de Dios, también nos está diciendo que se pueden comunicar, que es natural y normal que se pueden comunicar. Entonces, todas estas experiencias, estos conocimientos, nos debe abrir las puertas más de la comprensión para evitar los miedos, los temores y saber que somos espíritus, que vamos hacia una dimensión espiritual para trabajar en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, ¿no? Como seres humanos. Entonces vamos gradualmente. Aquellos que aún se interesan mucho, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Si estamos apegados a un hijo, estamos apegados a una casa, estamos apegados a un vicio, estamos tratando de entrar en la frecuencia como encarnados, pero ya no podemos vivir este mundo. Entonces, de allí viene el sufrimiento, el dolor moral, Vacío. por no poder acceder a aquello a lo cual se acostumbró en la vida corporal. Pero hay otros espíritus, y lo vemos gradualmente, hay otros que ya no están interesados en las cosas de la tierra desde el punto de vista del apego, pero sí siguen queriendo, amando a sus familiares, entendiendo las ideas del progreso a nivel espiritual, no importando la religión ni la doctrina que tengan, y son estos seres que trascienden. Y vendríamos a decir, ¿dónde van estos seres? ¿A dónde van? Aquellos que trascienden, aquellos que están muy bien y que requieren seguir progresando. De caracterizaciones que identifican esa realidad, vamos a decir dos cosas. Ese mundo espiritual es la tierra prometida de Moisés, es el reino de los cielos de Jesús y es el mundo espiritual, y lo hace en varias fases. La primera es cómo se reencarna, ¿sí? Cómo se encarna. La segunda fase es el retorno a esa vida espiritual. Y el estado entre esos dos momentos, encarnación y desencarnación, cuando un espíritu desencarna, deja el cuerpo físico, una existencia corporal, y está a portas de retomar una nueva, porque ese es el sentido psicológico de esta realidad, de que dependiendo del estado de conciencia del cual hicimos tanto énfasis, el espíritu se prepara a una nueva existencia para poder aprovecharla de mejor manera. Así es que dependiendo de nuestro estado moral, dependiendo de nuestros apegos, dependiendo del desarrollo moral, no el sentido religioso, sino el desarrollo de las virtudes que nos hagan vivir la vida futura, porque es que siempre nos estamos preparando para la muerte. Siempre estamos en un fatalismo y nunca construimos conductas optimistas para cómo será esa vida después de la muerte, ¿verdad? Y la gente se preocupa y se pregunta dónde va a estar, y el estado va a depender, de cómo tú estés. Así es que empezamos por hacer esa serie de observaciones. ¿Cómo es esa vida? ¿Hay sociedades? ¿Cómo son esos grupos? ¿Cómo se dan esas características? Sí, hay que entender que así como existen muchas ciudades, muchas agrupaciones aquí en la tierra, igualmente sucede en el mundo espiritual, porque seguimos siendo las mismas personas que estábamos en el mundo encarnado. Hay miles y miles de colonias, regiones, ciudades y países donde los desencarnados viven. ¿Y cómo se afinizan con nosotros? Pues con nuestros gustos, con nuestras acciones. Esos seres que están en el mundo espiritual se sitúan igual en la misma correspondencia intelectual con nosotros. Ellos se afinizan con lo que hacemos. Por eso muchas veces hemos oído hablar nosotros de obsesiones o de temas parecidos a ese, y es precisamente eso. Con nuestros actos nosotros estamos llamando y estamos sintonizándonos con los espíritus que piensan o gustan igual que nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos dedicados al alcohol, nos gusta el vicio, estamos constantemente sometidos al tema del alcohol, pues se afinizarán con nosotros espíritus que gusten y busquen del alcohol. Aquellos que en la vida, cuando estaban encarnados, eran también viciosos, continuarán buscando de alguna forma ese influjo, esa forma de continuar unidos al alcohol. Entonces, nosotros debemos entender ahora que cuando pasemos al mundo espiritual, nuestro peso específico espiritual va a estar clasificado por la forma como actuamos, por nuestra moral, como hemos dicho en estos momentos, ¿no? Pero también nos decía que no era un mundo inmaterial, sino un mundo incorpóreo, es decir, que no tenía cuerpo físico, pero sí es un mundo material en una dimensión diferente a la materia que tenemos aquí cuando encarnados, ¿no?